Que Dios les bendiga, mis queridos hermanos y hermanas, amadas y amados del Señor Jesucristo, comprados con la sangre del Cordero, esperando que ustedes se encuentren muy bien, ahora sí disfrutando de las bendiciones, aprendiendo de la palabra, mejorando su calidad de vida. Bueno, vamos a continuar con esta serie de temas, hablando acerca de los nombres de Jesús. Y cada nombre tenemos una gran enseñanza, algo que va a beneficia nuestra vida. Y bueno, pues hoy toca el tema del Padre Eterno. Este es el otro nombre de Jesús, ¿verdad? Padre Eterno. Bueno, y basado una vez más en Isaías 9:6, que ya usted tal vez se lo sabe de memoria, y que dice así: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno. Padre eterno. Entonces, esta es la porción bíblica que donde basamos la enseñanza, la palabra de nuestro Dios. El sustento y el cuidado paternal eterno viene de Cristo. Esa es una grande verdad. Esa es una grande verdad, ¿verdad? ¿Quién puede más sostener? ¿Quién es el que nos sostiene? ¿Quién es el que nos cuida? Pues la paternidad, ahora sí, de esa paternidad eterna, ¿sí? De nuestro Dios, viene del Señor Jesucristo. Bueno, hay una anécdota que quiero comentarles, quiero decirles. Al ver a Jesús, vemos al Padre. Así se llama esta anécdota. Un novelista inglés nos relata la historia de un muchacho que era alumno interno de una escuela. Su padre trabajaba en un país extranjero, o sea, fuera de su país, y su madre había muerto cuando él nació. Cuando sus compañeros hablaban de su hogar y cuando se iban de vacaciones a ver a sus padres, él se quedaba muy triste, sintiéndose muy solo y sin padres. Recibía muchos regalos y recuerdos del amor de su padre, quien escribía con regularidad. Tenía su retrato sobre la mesa de su cuarto, pero a pesar de todo eso, el niño ansiaba verlo físicamente. No le bastaba la fotografía, era necesario verlo físicamente para ese niño, ese alumno. Un día recibió la noticia de que su padre iba a llegar, y el muchacho fue a esperarlo al puerto. A medida que se acercaba el barco al muelle, el joven veía más claramente que su padre se apoyaba en el barandal, buscándolo entre la gente. Luego vio que su padre bajaba de la escalera, corrió hacia donde él estaba y se abrazaron tiernamente. ¿Qué abrazo fue? Un abrazo tierno, un abrazo con mucho amor. La palabra padre hasta ese momento solo había sido una palabra, pero esta palabra había llegado a ser una realidad. O sea que aunque él decía yo tengo un padre, aunque el padre le mandaba mensajes escritos, los leía, solamente era una carta, solamente era un trozo de papel. La foto solamente era un trozo de papel. Y le decía padre, y en la carta decía hijo, mi amado hijo, pero eso no le llenaba.
Pero qué gran satisfacción tuvo este muchacho cuando recibió la noticia que iba a regresar, que lo iba a ir a ver, lo iba a ir a visitar. Por eso ahí donde se hizo la realidad de un padre, donde este muchacho con su padre se abrazaron tiernamente, ¿sí? Qué hermoso, qué deleite para este muchacho sentir los brazos de su padre. ¿Esto qué nos enseña? Exactamente. Ahora, exactamente, Jesús vino a eso, para que comprendiéramos cómo es Dios, cómo es nuestro Padre. Y la dicha de aquel tiempo de que muchos abrazaron a Jesús, recibieron el abrazo de Jesús, y era el abrazo de un Padre. Y yo creo que hoy lo mismo el Señor está ministrándonos. Muchas veces nos ministra y nos dice que alguien nos abrace o que yo lo abrace, y dice el Señor, no son los brazos de mi siervo, son mis brazos. Hoy te abrazo. Qué hermoso sentir los brazos de un padre. Qué terrible es la vida de un huérfano de no tener padre. Es terrible. Nunca poder sentir los brazos de un padre. Bueno, pues exactamente, ahora vamos a conocer por qué su nombre de Jesús es Padre Eterno. Y se los voy a dar a conocer en 3 incisos. El primero, quiero que usted sepa qué es la palabra Padre, qué significa la palabra Padre. El segundo, ¿por qué se llama Padre Eterno? Vamos a hablar acerca de la palabra eterno, de eternidad. Y la tercera cosa que quiero que usted conozca, ¿cómo es nuestro Padre eterno? Tal vez muchos de nosotros sabemos cómo es nuestro Padre eterno. Algunos tal vez no, pero es necesario recordarlo o que lo aprendamos y podamos sentir ese amor de Padre, del Padre eterno. El que sustenta y cuida, el que sustenta y el cuidado paternal eterno viene de Cristo, viene del Señor. Bueno, pues vamos a iniciar con la palabra. ¿Qué significa Padre? ¿Qué significa Padre? La palabra Padre en el idioma griego se pronuncia pater. Dice, de una raíz que significa nutridor, protector, sustentador. 3 palabras claves de lo que significa la palabra Padre. El que nutre, el que protege, el que sustenta. Eso es lo que significa la palabra Padre. Pero buscando en el diccionario más significado sobre esto de la palabra Padre, biológicamente podemos decir el progenitor masculino inmediato, es decir, nuestro padre biológico. Pero también puede indicar al abuelo. Al abuelo, ese es un padre también. También se dice cualquier antepasado varón, no importa cuán alejado sea. O sea, hablar de un padre, de un bisabuelo, tatarabuelo, ¿sí? Que eso lo menciona mucho la Biblia. Padre también puede significar el fundador de un grupo social o profesional específico.
Por ejemplo, tenemos en la Biblia a un personaje que se llama Jobal. Jobal fue padre de los que habitaban en tiendas. Así lo describe en la Biblia. Eso se entiende lo que es padre. 5. Una persona que actúa con bondad paternal, como un guía o maestro. A menudo era llamada padre o era llamado padre. Entonces, el padre es una persona, dice aquí, que actúa con bondad, que guía, que es un maestro, y a él se le puede llamar, ¿qué? Un padre espiritual o un padre también biológico. Algo más, quiero decirles lo que dice en Malaquías 2:10, ahorita lo leemos, dice, en su sentido especial se presenta a Dios el Creador como un padre. Voy a leer lo que dice Malaquías, el capítulo 2, el versículo 10, y aquí encontramos ese significado donde a Dios debemos siempre considerarlo como nuestro Padre. Dice la palabra del Señor así en Malaquías 2:10. ¿No tenemos todos un mismo Padre? ¿No nos ha creado un mismo Dios? ¿Por qué pues nos portamos deslealmente el uno contra el otro, profanando el pacto de nuestros padres? Veamos lo que dijo el profeta Malaquías. ¿Qué le dice al pueblo? Le recuerda, le dice, somos, ¿qué? Hijos de Dios. O sea, fuimos criados por Él. Él nos hizo. Él es nuestro Padre. Pero como dice aquí, ahora sí Malaquías dice, le dice a la gente por qué han sido desleales, por qué han sido infieles. ¿Sí? Entonces, esto es lo que podemos entender, lo que significa la palabra Padre. Algo más dice aquí en la Biblia también, Padre de las luces. Esto es la fuente o dador de todo aquello que provee iluminación física y espiritual. Eso es el qué, eso es la palabra Padre, y eso es lo que dice en Santiago capítulo 1, versículo 17, favor de que ustedes lo lean en su momento. Entonces, es Santiago 1:17, está diciéndonos que nuestro Dios es la fuente y el dador, ¿sí? El dador de todo, aquello que provee, ¿qué? Iluminación, que provee, ¿qué? Físicamente y espiritualmente, que ahorita es la luz del día, ¿sí? Lo espiritual, eso es ser un padre. Bueno, la siguiente cosa que quiero que ustedes conozcan, ¿por qué se le llama Padre Eterno? Esa es la pregunta. San Juan, capítulo 1, versículo 1, quiero que veamos qué nos dice en esta palabra. ¿Por qué razón el profeta dijo que su nombre de Jesús se llamaría Padre Eterno? Simplemente el Nuevo Testamento nos contesta y que dice así, San Juan 1:1 y 2 y 3, que es lo que quiero leer. Dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era el principio con Dios, en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Ese es un versículo. Y también tengo Efesios. Vamos a leer también Efesios.
del por qué. Ahorita leo los versículos y voy a dar la explicación. Efesios 1:4 dice así. Efesios 1:4 dice, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin manchas delante de él. Por lo menos les doy 2 versículos donde comprobamos, donde la Biblia lo comprueba, de que Jesús es eterno. Él es eterno. Por esa razón lleva este nombre de, ahora sí, de Padre eterno. ¿Por qué? Porque Él, ahora sí, ¿desde cuándo nos escogió? Dice Pablo, desde antes de la fundación del mundo. Entonces, Él ya es, ¿sí? Y por eso dice también lo que dice Juan 1:1, en el principio del verbo, y ahora sí, allí estaba el verbo, que es el Señor Jesucristo. Por eso se le llama, ¿qué? Padre eterno. Es decir, entonces, quiero decirles así, Cristo no tuvo principio, ni tendrá jamás un fin. Eso lo tengo muy presente. Por eso se llama Padre eterno. Él es el origen del tiempo, del espacio y de toda la creación, como ya lo leímos en la palabra. Así como Dios el Padre es eterno, así también lo es Cristo. Isaías lo llama Padre, porque en su sentido especial es Padre de toda la humanidad. Ya lo vimos aquí en la Biblia. Pues es el creador del hombre y de todo el mundo. Él nos engendró y nos da vida, una vida espiritual. Él, el que nos guía, nos guarda, nos enseña, nos ama como un padre, como un padre terrenal, lo que debe hacer, solo que Él lo hace perfectamente y eternamente. Nunca se equivoca, nunca nos abandona, aunque el hombre a veces dice, ay, Dios ya me abandonó. Jamás, nunca te ha abandonado. Él dijo, yo soy a Israel como padre. Y hoy podemos decir entonces, puedes colocar tu nombre ahí en esa frase. Si dice aquí, soy a Israel como padre, hoy diríamos con nuestro nombre, soy a Vicente por padre. Entonces, ¿quién es mi padre? Mi Señor Jesucristo, nuestro Dios. Ese es tu padre también, ¿sí? Si tú colocas ahí tu nombre, entonces, por eso ahí, ahora sí, dice el Señor, soy a Vicente por padre, ¿sí? Así que coloca ahí tu nombre. Dice de sí mismo en el libro del profeta Jeremías, ¿qué dice el profeta Jeremías? Dice, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Esto es lo que dice Jeremías. ¿Sí? Con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Esto es lo que significa Padre eterno. ¿Por qué razón lleva este nombre nuestro Señor Jesucristo? Así que por eso debemos amarlo con todo nuestro corazón. Y número tres, ¿cómo es nuestro Padre eterno? Voy a darles por lo menos 5 cosas importantes del por qué, cómo es nuestro Padre eterno. Jesús el Padre eterno, como ya se dijo, Él dio origen a nuestra salvación, que nos mostró que Dios, ¿verdad? Nos mostró a Dios, Jesús, y a hoy su Padre es. ¿Cómo es? Número 1, Dios es un Padre generoso. Así que tú tienes un Padre generoso, porque eres su hijo,
lo que dice Mateo 5, versículo 44 y 45. Vamos a ver qué es lo que nos dice aquí la palabra. Dice así, es Mateo 5, 44 y 45. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, que hace llover sobre los justos e injustos. ¿Cómo es nuestro Padre? Dice nuestro Padre es que generoso. ¿Por qué es generoso? ¿Qué nos enseña? Aquí nos dice la palabra, lo que leí, lo que hemos leído, nos está diciendo que Dios nos enseña a amar a nuestro enemigo. Ese es, ahora sí, mientras que ahora sí Dios le exprese la vida a la gente mala, Dios sigue derramando su bendición, como dice aquí en la palabra, que el sol sale para buenos y malos, que la lluvia cae sobre buenos y malos. Por esa razón, nuestro Padre es generoso, es generoso. Por eso el Señor dice que si nosotros somos sus hijos, tenemos que amar a nuestros enemigos, a bendecir a los que nos maldigan, porque somos sus hijos, y que Él es amoroso. Muy bien. Número 2, ¿cómo es nuestro Padre? Dios es un Padre que recompensa, ahora sí nuestro trabajo y todo lo que hagamos. Pero vamos a ver lo que dice la Biblia. Por ejemplo, en Mateo capítulo 6, versículo 1 al 6, aquí encontramos estos hermosos versículos. Es necesario leerlo y que usted lo lea también. Ahí dice, en Mateo 6, de 1 al 6, dice, guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres, para ser vistos de ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Dice, ¿cómo pues des limosna, no hagáis tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas de las sinagogas y en las calles para ser alabados por los hombres? De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre que te ve en lo secreto te recompensará en público. Aquí está esta palabra de recompensa. Nos está hablando de una recompensa, ahora sí, de una recompensa, ahora sí, para ambos, para los que hacen bien y para los que hacen lo malo. Y aquí nos está dando algo de lo que tenemos que hacer, y así de todo lo que tengamos que hacer. Por eso dice aquí, cuando estemos dando nuestra ofrenda, ¿sí? Cuando estemos dando nuestra ofrenda, no andemos ahí tocando trompeta, ¿sí? Debemos de hacerlo en secreto. No es necesario que anden diciendo, yo sí diezmo, yo sí ofrendo, y ofrendo tanto, y no sé qué tanto. Eso a Dios no le agrada, y por lo tanto, eso no es agradable delante del Señor. Tú hazlo en secreto. Como ahora sí, aquí lo que dice la Escritura, tenemos que dar en secreto, ¿sí? Y tú tienes que ser fiel a tu Padre. Por esa razón yo no estoy de acuerdo para llevar una lista
quiénes diezman, quiénes ofrendan, porque eso no es bíblico. Y por eso hoy estamos viendo que nuestro Padre Eterno nos va a recompensar, que si nosotros damos con todo el corazón, sin andar ahora sí presumiendo, sin andar divulgando, porque los fariseos es lo que hacían, en la calle, en la plena calle, gritaban y decían cuánto daban, cuánto ofrendaban, cuánto daban de limosna, y decían yo sí oro, como ahora sí la oración del fariseo y del publicano. ¿Qué decía el fariseo? Yo diezmo, yo oro, yo ofrendo, y todo era el yo, ¿sí? Y el publicano solamente decía, sé propicio a mi pecador. Y entonces, pero estas dos personas, ambos tuvieron su recompensa, uno para mal y otro para bien. Así que tú puedes ser recompensado, pero haz las cosas como el Señor te lo indica. Si tú ayudas a la gente, no es necesario de andarlo publicando. Tú solamente da y calla la boca. Ahora sí, ahí dice la palabra, que no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha. Es lo que dice aquí la palabra. Y entonces Dios te va ahora sí a recompensar. Y así todo lo que hagas. Y si oras, tú solamente sabes a qué horas oras. Si tú ayunas, tú sabes cuándo ayunas, ¿sí? Si tú estudias la Biblia, tú sabes a qué hora estudias la Biblia. O sea, todo lo que hagas, ¿sí? Y no andes presumiendo, no andes fanfarroso, diciendo que tú sí eso, tú sí aquello. No, hermanos. 3. Dios es un Padre que nos enseña a perdonar. Otra vez hablando del perdón. Mateo capítulo 6, versículo 14. Dice aquí la palabra del Señor. Mateo capítulo 6, versículo 14. Vamos a ver qué nos dice nuestro Señor Jesucristo, nuestro Padre eterno. Ese es su nombre. Dice así la palabra del Señor. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. ¿Qué hace nuestro Señor Jesucristo? ¿Qué hace nuestro Padre Eterno? Dice que ¿qué? Que si nosotros perdonamos, Él nos va a perdonar. Nos enseña a que debemos perdonar, porque Él nos ha perdonado. El apóstol Pablo toca el mismo asunto, el mismo tema, a la iglesia de Éfeso. En el capítulo 4, versículo 32, dice de la manera siguiente: antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Entonces, si nuestro Padre eterno nos ha perdonado, ¿quiénes somos nosotros para no perdonar? Por eso nuestro Padre nos enseña a perdonar. Dice, si perdonamos a los hombres sus ofensas, Él nos va a perdonar. Si somos benignos unos con otros, misericordiosos, y perdonamos, Él nos va a perdonar. Y nos ha enseñado ¿a qué? A perdonar. Así es que, hermano, hermana, es necesario que escuches a tu Padre eterno esa enseñanza que debes de perdonar. ¿Tienes tu conciencia limpia? ¿Estás libre? ¿O traes ese resentimiento en tu corazón? Número 4. Con esto continuamos de que como es nuestro Padre eterno. Dios es nuestro Padre que nos valora y nos da buenas cosas. Qué hermoso es esto lo que estamos viendo. Nuestro Padre, ¿qué? Nos valora. Somos de mucho valor. Y nos da muchas cosas buenas. Nunca nos va a dar cosas malas.
Nos dicen en Mateo 6:26, seguimos con este pensamiento, ¿verdad?, de nuestro Padre, nuestro Señor Jesucristo, su nombre que es Padre Eterno. Vamos a ver lo que dice Mateo 6, versículo 26, que dice así: mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros. Vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Ahí está la pregunta, ahí está la afirmación de cómo es nuestro Dios. Entonces, para nuestro Dios, nosotros somos de mucho valor, más que las aves. Si las aves los alimentan y no trabajan, no hacen nada, entonces tú que trabajas, tú que eres una creación especial, tú que eres de mucho valor para Dios, que somos de mucho valor para Dios, ¿cuánto más? Por esa razón, dice que nos va a dar cosas buenas, nos va a dar muchas cosas. Ese es nuestro Padre. Así que pídele para que Él te dé. Vamos a ver lo que dice Mateo 7:11. Mateo 7:11 dice así: porque si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le piden. Ahí está la palabra. Ahí está. Nuestro Padre, ahora sí, nos valora, y como somos de mucho valor, Él nos da buenas cosas. Por eso dice ahí en otra parte bíblica que dice ahí, dice: ¿al caso si tu hijo te pidiere un pan, le darías una piedra? ¿Al caso si tu hijo te pidiere un huevo, le darías un escorpión? Dice ahí: si vosotros padres, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas, cuánto más vuestro Padre Celestial os dará el Espíritu Santo, os dará lo que uno quiere. Ese es nuestro Padre. Por eso es Padre, porque es el sustentador, porque es el que nos nutre, porque Él es el que suple, nos provee toda nuestra necesidad. Si todo lo que recogemos, todo lo que se nos llega a nuestras manos, a nuestra casa, viene de Dios. Por eso tenemos que ser agradecidos con nuestro Padre Celestial. Entonces, somos de mucho valor, más que las aves. Téngalo presente. Y Él responde nuestras peticiones. Él nos contesta nuestras peticiones. Esto es el Padre que tienes. Este es el Padre que tenemos. Por último, el Dios Padre quiere salvar a todos. ¿Qué es lo que Dios quiere a Dios? ¿Qué es lo que el Padre Eterno quiere? Ahí en 1 Timoteo, vamos a ver qué nos dice aquí en 1 Timoteo, en el capítulo 2, versículo 4, vamos a ver lo que nos dice aquí la palabra. Dice: el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Eso es lo que dice 1 de Timoteo, capítulo 2, versículo 4. ¿Qué es lo que Dios quiere? Que toda la gente se salve, que toda la gente conozca el perdón de sus pecados, reciba el perdón de sus pecados, disfrute de lo que es Dios, el cariño, la bondad de Dios. Pero lamentablemente mucha gente no quiere, rechaza el mensaje. Y hermanos, si realmente tú has aceptado a Jesús, entonces Jesús es tu Padre. ¿Y sabes qué? Él quiere perdonar todos tus pecados.
Él quiere que tú conozcas realmente la verdad. Ahora sí, Dios quiere que toda la gente conozca la verdad. Ese es un Padre. Por eso su nombre es Padre, ¿qué? Eterno. Así es, mis queridos hermanos, entonces, termino mi tercer punto, mi último punto, ¿cómo es nuestro Padre eterno? Pues es un Padre generoso, que recompensa, que enseña a perdonar, nos valora, nos da muchas cosas y quiere que seamos salvos. Quiere que toda la gente sea salva. Ese es Dios, ese es nuestro Dios. Jesús vino a la tierra para mostrarnos cómo es verdaderamente Dios su Padre, que es generoso, que da recompensa, que perdona, que nos enseña a perdonar. Somos valiosos para Él y nos da buenas cosas. Y el Padre eterno, o gestor de nuestra salvación. Y en su amor, Dios te incluye como un buen Padre que te ama y quiere salvarte por medio de su Hijo Jesucristo. Si lo recibes en tu corazón como tu Salvador, entonces serás realmente ahora un hijo de este Dios que es un Padre eterno. Bendito sea el Señor. Espero que hayan entendido esta palabra y quiero terminar diciendo lo siguiente. Entonces, el nombre de Jesús, Padre eterno, qué hermoso nombre que nos inspira a poner toda nuestra confianza en Él. Por lo tanto, veamos lo que dice Hebreos 4:16. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Así es que, hermano, hermana, no dudes en acercarte a Dios. No dudes en acercarte a Dios. ¿Sí? Acércate al Señor. Acércate a Dios. Es tu Padre que quiere abrazarte. Así como aquel muchacho que su padre estaba lejos de él y cuando fue a ver a su hijo, corrió este hijo a encontrar a su padre y el padre igual corrió y se abrazaron mutuamente, tiernamente. Así hoy lo puedes hacer con tu Padre Celestial. Corre a sus brazos, que el Señor te está esperando con los brazos abiertos para abrazarte y decirte, mi hijo amado. Que Dios te bendiga a través de esta palabra. Este nombre tan hermoso de nuestro Señor Jesucristo, Padre eterno. Ese es tu Padre. Si tú lo recibiste, ese es tu Padre. Que Dios te bendiga y también te envío un abrazo fuerte. Bendiciones y nos vemos en la siguiente edición.